Hola, bienvenidos a este podcast Maestros en la Historia de la Educación. Cerebro activo, café en mano y lápiz virtual. Con ustedes, quien les habla, Mayra Lisbeth Romero y mi compañera. Luz Marina Rodríguez. Qué bueno tenerlos aquí. Hoy quiero que hablemos con honestidad sobre el rol del maestro, no desde la teoría dura, sino desde la vida misma, porque más allá de conceptos, ser docente es una práctica que está llena de historia. Hoy nos centraremos en una transformación clave en la historia de la educación, el paso del maestro como autoridad y transmisor de conocimiento, al docente como un orientador y facilitador en el aprendizaje, un proceso que no ha sido homogéneo ni absoluto. No obstante, denota un importante proceso, una profunda reflexión sobre la figura del educador. A esto le podemos llamar la metamorfosis del maestro, de dictador a orientador. Bienvenidos a este espacio reflexivo, espacio que nos permite hacer un recorrido de nuestra historia en los desarrollos educativos y pedagógicos, reflexionar de ese quehacer pedagógico y de los grandes retos que tenemos en el campo de la educación. En este episodio hablaremos de ello para entender las dinámicas que se han gestado en su entorno, resaltando cada una de estas etapas y sus características. Sin lugar a duda, resaltaremos autores quienes han plasmado aportaciones muy relevantes y que vale la pena traerlas a colación, puesto que nos permite comprender los diferentes modelos pedagógicos y sus prácticas, tanto las antiguas como las corrientes pedagógicas actuales y su influencia en el quehacer pedagógico. Hubo un tiempo donde el maestro era una figura temida, pero también admirada. No se trataba tanto de enseñar para que otros comprendieran, sino de transmitir lo que se sabía sin lugar a réplica. Las aulas eran silenciosas, los estudiantes obedientes y la disciplina era parte del aprendizaje. Esa manera de enseñar tenía lógica en un contexto de jerarquía, donde el acceso a la información era limitado y la autoridad no se cuestionaba. Sí, lo recuerdo. El éxito se definía por la capacidad de reproducir información es exactamente como había sido dada. Pensemos en esto. ¿Cuántas veces hemos oído a nuestros abuelos hablar sobre la letra con sangre entra? Esta frase, aunque macabra, es un ejemplo de un modelo en el que la coerción y rigidez se utilizaban como técnica fundamental de enseñanza, casi siempre reproduciendo desigualdades sociales y mucho miedo. Sí, colega, para entender la imagen del maestro dictador necesitamos viajar atrás en el tiempo, cuando la educación estaba confinada al paradigma de la transmisión indiscutible de información en una sociedad estratificada jerárquicamente y con el conocimiento restringido. El docente era percibido como la figura autoritaria de uno, la fuente omnisciente de sabiduría que tenía el deber de inyectar su verdad en lo que se consideraba tabula rasas. La disciplina era dura y subyacía a ella una expectativa de aprendizaje memorístico y recitación como las prácticas pedagógicas dominantes. Imaginemos las viejas escuelas con sus filas de escritorio, el silencio como una orden y no como una solicitud, y centradas no alrededor de los estudiantes, sino del omnipresente docente. No solo eso, Luz Marina. Necesitamos ir a algún momento en el pasado a cuando el enfoque de cada instrucción era la información fuera de cualquier posible cuestionamiento o reconsideración de un punto crítico. En estos entornos jerárquicos restrictivos, donde el acceso al conocimiento era limitado, el maestro era considerado la última autoridad en cada asunto, como el poseedor de una verdad solitaria empaquetada en un libro canónico. Ser enseñado que cruelmente consideraba la indoctrinación o lavado de cerebro. Pizarras en blanco, tizas que rechinaban en nuestros oídos, las supuestas cartas para la pedagogía eran disciplina estricta, aprendizaje memorístico y práctica repetitiva. Imagina escuelas de estilo antiguo, con filas de escritorios, un silencio ordenado y una dominación absoluta de la figura docente. Y no dejemos de un lado el miedo de cada uno de los estudiantes.
Todo lo anterior es pedagogía. El enfoque que los definidores y políticos explican como tradicional, que solía existir en un mundo que prioriza la obediencia a expensas de la imaginación, la servidumbre y la disciplina dogmática. Por eso, con el tiempo, la educación empezó a hacer otras preguntas. Bueno, como estas. ¿Por qué no invitar al estudiante a pensar? ¿Por qué no aprender desde el diálogo? Ya no era suficiente memorizar, ahora se necesitaban personas que pudieran resolver problemas reales, que fueran críticas y autónomas. Sí, imagínate, pero el mundo sigue girando. Con todos sus avances y complejidades, la sociedad ahora exigía algo más. La necesidad de aprovechar las mentes creativas, analíticas, surgió de las consecuencias de las dos guerras mundiales, la explosión del conocimiento científico y con el nacimiento de nuevos conceptos. Se adoptó el paradigma de comprender, analizar y aplicar, yendo más allá de una mera memorización. Alexa Bullinger aclara por qué la teoría crítica de la sociedad, más específicamente la teoría de la Escuela de Frankfurt, es digna de mención. Como explica García en el 2007 en su análisis, esta línea de pensamiento nos anima a reflexionar sobre las relaciones de poder y las ideologías que a menudo se dan por sentadas y se producen a través de la educación. Compañera, aquí también es donde las ideas de Adorno y Horkheimer nos desafían a pensar críticamente recordándonos que la educación debe de funcionar como un lugar de emancipación, no como un recinto para la supresión de los estudiantes. En este sentido crítico radica el cambio hacia un modelo educativo que busca liberar al estudiante en lugar de intentar restringirlo. Si nos damos cuenta, a medida que la psicología evolutiva se integró junto con los enfoques constructivistas y una mayor sensibilidad hacia la diversidad individual, comenzaron a abrirse paso las visiones que concebían al niño como un ser activo, capaz de construir su propio conocimiento, con ritmos y formas propias de aprendizaje. Piaget observó que el aprendizaje no es pasivo. Los niños no son hojas en blanco, sino exploradores que interpretan el mundo con lo que ya saben. En el año de 1979, Vygotsky fue más allá y dijo que ese conocimiento se construye mejor cuando hay interacción, cuando se aprende con otros. Otro autor que podemos citar es Adegwey. En 1938 nos invitó a educar a través de la experiencia, no solo desde el contenido. Mayra, estas ideas siguen vigentes porque nos recuerdan que enseñar no es imponer datos, sino facilitar el proceso de comprenderlos. Un maestro que pregunta, que escucha, que propone retos reales, logra que el aprendizaje tenga sentido. Maritza López López, en su documento sobre pedagogía crítica, retoma con acierto el planteamiento. La propuesta fundamental es el aprendizaje relevante, que el alumno no aprende como algo que se le deposita, sino como algo que se construye activamente mediante su conexión a experiencias previas y a la realidad que lo rodea. Por eso, el docente orientador no se limita a enseñar qué pensar, sino que también enseña cómo pensar. Se promueve la curiosidad, el cuestionamiento, la exploración y la resolución de problemas. Pensemos en la diferencia. En lugar de pedir a los estudiantes recitar mentalmente una fórmula matemática, el docente orientador propone un problema real, donde esa fórmula es la herramienta para la solución. En lugar de dictar la historia, el docente orientador no narra, invita a los estudiantes a ensamblar diversos relatos, a contrastar, a vincular sucesos del pasado con el presente. Aunque la teoría ha avanzado, en la práctica seguimos enfrentando tensiones. Las condiciones institucionales, los programas rígidos, el exceso de carga laboral, todo eso nos empuja muchas veces a repetir viejas formas. Pero también hay esperanza.
Cada vez que un maestro se detiene a preguntar a sus estudiantes qué piensan, cada vez que los invita a construir algo juntos, está resistiendo este modelo autoritario. Está apostando por una educación que reconoce al otro como sujeto. Por eso citaremos nuevamente a López López. En 2020 lo expresa claramente. El verdadero aprendizaje ocurre cuando se conecta con la vida, cuando deja de ser un ejercicio de repetición y se convierte en un proceso de transformación. Hoy mirar la historia educativa no es un simple ejercicio académico, es una manera de entender nuestro presente como docentes. Nos invita a identificar cuándo seguimos actuando como instructores autoritarios y cuándo estamos construyendo ambientes donde el aprendizaje es compartido, libre y significativo. Este camino no es fácil, pero sí es necesario. Por eso, ser educador implica revisar constantemente nuestra práctica, reconocer nuestras contradicciones y seguir aprendiendo con humildad. Y así, entre tizas rotas y pupitres llenos de preguntas, cerramos otro episodio. Recuerda, ya no gritamos órdenes, ahora sembramos caminos. Hasta la próxima, donde seguimos dejando de mandar para empezar a guiar. Chao, dictadores. Hola, orientadores.